Espero que estén de nuevo acá. Vamos de nuevo. ¿Cómo les va? Cine y psicología. Bueno, les decía que ahora, espero que suba bien el audio. A ver quiénes están, 35. A ver si hay audio para subir. Bueno, estoy conectado de nuevo. ¿Eh? Acá estamos con ustedes. ¿Eh? Díganme si se escucha o no. ¿Quiénes están? ¿Hay alguien que esté conectado en vivo o no hay nadie? Mm, A ver quiénes se encuentran. ¿Eh? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Eh? Bueno, vuelvo. Hola Nora. Y hola quien quiera que esté del otro lado. Les decía, esta sí va a ser la última clase sobre Beautiful. ¿Mm? Película de González Iñárritu. Y para quienes no estuvieron al inicio, ¿eh? Gracias Nora. Les decía lo siguiente, que hay dos películas que están en Netflix, que es Birdman, ¿eh? Eh, Birdman y El Renacido, que son del mismo, que no creo que las analicemos, pero me parece interesante que las vean. ¿M? Y la otra que les decía que es interesante que las vean es Babel. Ya decidiremos si arrancamos como última película como primera película del reinicio del cuatrimestre. En ese sentido, vamos a hablar ahora sí más de psicología que lo que estuvimos hablando y vamos a hablar de un tema que a casi todo el mundo le interesa mucho y que es la resiliencia. ¿M? Sí les voy a pedir que quienes estén en vivo, se ve y se escucha bien, se conecten y me avisen por este chat quiénes están, ¿eh? Están conectadas. Bien, les decía que en esta dirección ¿m? Hay una cuestión que es interesante, que es muy muy interesante, que es la conformación de la resiliencia. ¿Eh? Sí, Birdman es interesante. La pregunta es, ¿quiénes están expuestos? Porque para que exista el concepto de resiliencia, no es lo mismo que el concepto, hola Silvita, de una niñez afortunada. Muy posiblemente, si yo como que hiciera una pregunta, no hace falta que la contesten, desde Villa Gesell. Bueno, hola Nelly. Eh, Podría preguntarles quiénes tienen el recuerdo de una infancia afortunada, aunque hubiera habido problemas, pérdidas, algunas dificultades económicas, muchos sacrificios, y quienes definitivamente no se encuadrarían en el recuerdo de una niñez afortunada. Es decir, en este otro grupo existen, por supuesto, grises y matices entre los dos. Uno podría hablar de niños o niñeces que viven o han vivido acontecimientos muy, 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 muy tristes, ¿no? Y cuando digo tristes, digo hasta desgraciados. ¿Se escucha bien? Uy, a ver, voy a poner el auricular de nuevo. Otro auricular. A ver. Bueno, está agitada la última clase. Eh, Les decía.
estas infancias, en las infancias en que recuerdan padres luminosos, padres que han sido sumamente cuidadosos, que han generado atmósferas en donde el crecimiento estaba vinculado a la libertad, al juego, también a la garantía, por decirlo de alguna forma, ya lo pagué, a la garantía de el amor percibido y sabido. En esos casos es lo que yo les diría que en la literatura se clasifica como infancias afortunadas. ¿Y cómo se descubre eso? Simplemente por la narrativa, o sea, por lo que uno dice que ha vivido y cómo lo ha vivido. Eso de decir cómo lo ha vivido y qué ha sentido, obviamente que caracteriza los aspectos centrales de la infancia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son esas características centrales? Y básicamente el cobijo, básicamente la ternura, centralmente, ¿eh? Ahora estoy hablando de la infancia, sí, centralmente las garantías de que hay posibilidades, digamos, no quiere decir que no haya otros sufrimientos posibles, pero hay muchas posibilidades de que el recuerdo evidencie una niñez, oh, ¿cómo que no se escucha? ¿Eh? Una niñez muy cuidada que garantiza o que por lo menos posibilita con mucha certeza una adultez muy generativa, muy cuidadosa, donde la infancia es como la escuela familiar en donde se viven vicisitudes más o menos amorosas, entonces son más fáciles de reproducir eso. En el caso de Beautiful, ¿se quemó todo? Eh, Está claro lo que se definiría como una atmósfera llena de daños, ¿no? Esa es una tarea que implica toda una elaboración a lo largo de la vida adulta, pero que también posibilita en un porcentaje menor o en una cantidad de casos distintos la posibilidad del desarrollo de la resiliencia. Cuando hablamos de la resiliencia, es la capacidad que tienen algunas personas y no todas de sostenerse frente a la adversidad, ¿no? Acá hay que decir lo siguiente, no quiere decir que una persona que haya vivido una infancia afortunada no tenga esta capacidad, o sea, seguramente la tiene, tiene fortalezas psíquicas vinculadas a la confianza, tiene fortalezas físicas vinculadas a la autonomía, también vinculadas a la voluntad, son personas más seguras de sí y que tienen más recursos para afrontar estas crisis, las crisis que vengan en la adultez. Sin embargo, a mí me interesaba mucho la perspectiva de González Iñárritu en esta película porque lo que muestra claramente son dos chiquillos que son Ana y Mateo que están expuestos a adversidades. ¿Cuál es la principal adversidad? No voy a decir que es una madre incapaz, pero una madre con muchísimas dificultades para generar el cuidado que necesita un niño, ¿no? Es una madre muy frágil psicológicamente, es una madre que sufre de un trastorno psicológico como la dificultad de sostener el estado de ánimo a lo largo del tiempo, entonces es lo que se conoce ahora más popularmente como bipolaridad, en el sentido genera en el vínculo una inestabilidad, porque digamos no es solamente ver qué patologías o qué fragilidades tienen los adultos, sino fundamentalmente qué es lo que producen los niños, ¿no? Los niños eso produce una gran criterio de inestabilidad. O sea, hoy me quiere y mañana no me quiere. Hoy está enojada y mañana veremos, ¿no? Eh, Entonces, en eso sí estoy de acuerdo con Elena, que dice gran desafío esto de resistir y armarse con voluntad en las adversidades, pero no solo con voluntad, Elena, o sea, ese es uno de los atributos, sino con confianza.
¿m? Es decir, con confianza en uno mismo. ¿Qué les diría? O sea, decir hoy que a pesar de todo esto vamos a salir adelante es una expresión de un optimismo resguardado, ¿no? Es decir, ¿cómo? Bueno, esta cosa medio trillada que dicen reinventarse, la normalidad transformada, bueno, son expresiones populares que se van acuñando, pero ¿quiénes tienen más capacidad? Quienes tienen más recursos, y esos recursos no son solo económicos, no es solo tener recursos económicos, no solo es tener recursos educativos o buen desarrollo económico que me permita tener condiciones de gran capacidad de reserva, porque eso es capacidad de reserva. Es como los ahorros. Si tengo unos ahorros, puedo resistir más una crisis que el que no tiene nada. Y entonces entra directamente en el vacío del hambre, ¿no? Bueno, en términos psicológicos, obviamente que las personas que tuvieron una infancia más cuidada y con la garantía de haber sido amados y tienen muchas más posibilidades de salir adelante, lo cual no quiere decir que de eso no haya personas que sufran también. Ahora bien, ¿cuál es la capacidad o la posibilidad de la resiliencia de los niños? Justamente, Ux, Ux, Uxbal era, Uxbal, el Papa. ¿eh? Porque si bien él es una persona con muchas ineficacias, con muchas dificultades también para criar, hay algo que los pibes no tienen, que es una protección frente a la adversidad inmediata. ¿Cuál es la adversidad inmediata? Que ese cónyuge defienda o pare el daño que produce el otro cónyuge, de manera muy cerrada, ¿no? O que haya una abuela que proteja a los niños de la adversidad o sufrimiento que pueden producirle los padres, inclusive. Y acá no me estoy refiriendo a algunas anécdotas en donde un padre o una madre se puede haber confundido, puede haber cometido un error y ser muy severo en una oportunidad, sino estoy hablando de defenderlo de lo que es sistemáticamente acciones de desprotección o de descuido, de negligencia o de violencia, ¿no? Eh, Eso da la certeza a las personas que a pesar de las adversidades se puede confiar en alguien que nos ama incondicionalmente. ¿M? Mamá siempre decía, dice la Biblia Stanley, esto también pasará. Si es bueno pasará y si es malo pasará. Totalmente de acuerdo, Vivi. Fíjense cómo esos ejemplos o esas capacidades de confianza se instalan en las personas, ¿no? Yo en mi casa de la tradición del arcángel Gabriel, que era un arcángel luchador contra el mal, que viene de mi abuela, pasa a mi mamá, y en algún sentido, quizás no con el mismo héroe, va dejando una huella de que esto va a pasar y que somos capaces de salir adelante, que vamos a luchar. En mi caso todos no nos reímos, pero nos causa gracia porque en general nos dice, bueno, ya vamos a salir adelante. Vos tranquilo que de esto vamos a salir adelante. Eso va generando una confianza, ¿no? Ahora bien, tomando las palabras de Dorita Tejido, o la Dora, dice, cuando seas chico estas herramientas no las tenés. Eso es muy importante. Esas herramientas no las tiene, entonces alguien tiene que fundarlas. Si uno se pone y se ve y lo pueden estudiar, ha habido quienes han hecho cursos de resiliencia y la resiliencia tiene ciertos y particulares pilares, ¿no? Es decir, la resiliencia es frente a la adversidad, la capacidad que tiene una persona de superar situaciones traumáticas, como la muerte, como la violencia. Entonces, en ese sentido, las personas que acumulan resiliencia, ¿eh? frente a la adversidad, pueden ver más allá que inclusive esa condición de padecimiento pasará, como decía la mamá de la Bibi, ¿no? Entonces, en esa dirección, cuando uno habla, dice, bueno, a ver, ¿qué fortaleza está en juego? ¿No? Es decir,
¿Qué cosas están en juego? Bueno, hay ciertos que se conocen, y acá hay un autor, Cyrulnik, que habla bastante de ciertas cuestiones que ellos los definen como los pilares de la resiliencia, ¿no? ¿Cuáles son esos pilares de la resiliencia? El humor, ¿m? La capacidad de mantener el optimismo, la confianza que les decía, la autonomía, la motivación hacia el futuro, ¿eh? La capacidad introspectiva, es decir, que es la capacidad de observarse, de buscar en uno y reflexionar, todas capacidades que están fuertemente vinculadas a la sabiduría en la vejez y que no solamente está vinculada a la sabiduría en la vejez, sino que condensa de alguna manera, sobre todo el concepto de autoestima, ¿eh? El concepto de autonomía, ¿eh? Mm, soporta, o sostiene a la persona frente al trauma. Entonces, cuando uno dice frente al trauma, es que el trauma tiene que estar presente, ¿no? Que el trauma es una herida, ¿eh? El trauma es algo que nos hace sufrir, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿todos vamos a desarrollar la resiliencia? Bueno, lo primero que tiene que haber como para desarrollar la resiliencia, además de estas características ericksonianas, es que tiene que haber certeza que alguien nos ama. ¿Mm? Eh, Cuando se dice que son las certezas que alguien nos ama, lo que hace Utsal es hacer todo, ¿eh? Todo para generar una protección en los niños. ¿M? En ese sentido, es como un desafío salir adelante, ¿no? Es decir, los chicos están expuestos a la ingesta alcohólica de la madre, están expuestos a la inestabilidad, a la violencia, y se ve como modelo la preocupación que tiene González Iñárritu respecto de las infancias. En Babel, los tristemente protagonistas de un crimen son dos niños, ¿eh? Que jugando con un rifle, que haciendo puntería, hieren, bueno, no voy a contar toda la película, a a la protagonista de la película, ¿no? A otra de las protagonistas. Entonces, ¿cuál es el sostenimiento de estos niños? Por un lado, buscarle recursos. Eso es muy importante, ¿no? Y se ve que le busca recursos económicos, y no tiene a quien recurrir, entonces por eso recurre a la senegalesa. Pero él sí tiene un vínculo amoroso con el personaje más tierno, el personaje más amable, ¿no? Y cuando digo más amable, que tiene mayor capacidad de amar, que es Beatriz, ¿eh? Y Beatriz, ¿qué le dice? Todo el tiempo. La realidad, y también le muestra un aspecto de la realidad que es compasivo, pero a su vez no la niega, ¿no? Entonces le dice, bueno, pasó esto con la matanza de los chinos, y dice, bueno, fue un accidente, en realidad fue un accidente, donde obviamente una de las cosas que dice Uxal es que es la culpa de él, y en parte sí, tuvo la responsabilidad, él mismo lo dice, por comprar las estufas más baratas, ¿no? A mí me da un poco de sueño porque estoy al lado de una estufa. Entonces, cuando compra esas estufas más baratas, bueno, genera las condiciones en que ese accidente se dé, que es un accidente muy desgraciado. Ya vas, negra. Entonces, en ese accidente tan desgraciado, obvio que él tiene la percepción de eso. Pero ¿qué le dice? ¿Eh? ¿Qué es lo que le... Oye, esperen que le hablo a la negra. ¿Qué clase más interrumpida? A ver, negra. Una de las cosas que ayuda el adulto protector a un niño es elaborar la culpa. Porque hay una expresión. Hola Marinés, ¿cómo estás? Hay una expresión clara del hijo de Mateo en donde se ve que él tiene como una sensación de que se merece, o algo del enojo que provocó en la mamá. Ay, no. Algo, ahí está.
algo del enojo que provocó la mamá es culpa de él. Una de las funciones básicas del adulto que ayuda a procesar el trauma es que esto no es culpa de los niños, ¿m? Que esto no es culpa del niño. ¿Eh? Eh, ¿Quién está diciendo esto? Porque a mí me interesan las participaciones de ustedes. ¿Eh? Me interesan y mucho. Eh, Dice, mi madre me protegió, me dio tanto cuidado a una indiferencia familiar. Cuando adulta y ya como madre me armé de fuerza de confianza y sobre todo con la ayuda profesional. Los pediatras de mi hijo fueron un sostén y ahí llegó a mi vida la resiliencia, amor, reflexión, humor, lo que son los pilares, ¿no? Eh, un niño con síndrome de Down, la tercera con tumores óseos, bueno, esa es la cuestión, ¿no? Lo que dice Elena, ¿cuánto de esto se va a poner a prueba frente a un trauma? Y acá sí hay que decirlo porque nadie de nosotros, no hay persona que no vaya a tener una exposición a una dificultad. Y cuando digo una dificultad, lo estoy diciendo de manera literal, porque un trauma no es lo mismo que una dificultad. ¿Eh? Es decir, un trauma es realmente una herida que produce dolor o laceración psíquica o física, ¿no? Entonces, vieron, por eso se llaman traumatólogos, ¿no? Los traumatólogos, en términos de la etimología de la palabra trauma, ¿eh? Quiere decir efectivamente lo que produjo una herida. Se lo voy a buscar de manera literal. Eh, no solo es lo que, bueno, se lee en términos de trauma psicológico, es un choque, ¿no? Emocional. Tiene que ser muy intenso, tiene que producir la sensación de angustia. Otras veces las cuestiones defensivas hacen que ese dolor o daño pueda ser superado momentáneamente, pero no quiere decir que no llegue esa herida a producir recuerdos o trabajos psicológicos que esto implique un esfuerzo o un plus para comprender o significar los próximos traumas. ¿Por qué digo esto? Lo que les decía eh, en un punto claro es que esa herida, ¿no? Porque esa es miren, la psicología o las ciencias médicas toman palabras del griego, del latín, pero que en realidad nosotros tenemos formas de expresarlas en el castellano muy claras, ¿no? El trauma es la herida. Entonces, ¿por qué les decía lo de la capacidad de resiliencia? Porque en la adolescencia, inclusive en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y aún en la vejez, cuando se produce una pérdida, esa pérdida, obviamente, ese duelo, se asienta, no importa lo que Freud hablaba de las series complementarias, pero se va a recorrer el camino que han dejado como huella otras pérdidas u otras sensaciones de malestar. Entonces, si uno toma el alcoholismo de la madre, hay muchas formas de explicar el alcoholismo, ¿no? Hay cuestiones fisiológicas, hay cuestiones que tienen que ver con la descripción de la conducta adictiva, pero también hay cuestiones de personalidad y del desarrollo, en donde ese vínculo o esa dependencia uno podría sondearla o identificar que esa no es la primera ejercicio de dependencia, ¿no? Existe por supuesto la apetencia, uno a una droga, otros puede ser el tabaco, pero en general se asienta sobre un déficit que es viejo, que es antiguo, y que si uno pudiera eh, darle la ayuda necesaria en los momentos donde eso se transita, entonces efectivamente, y esa es la responsabilidad que tenemos los adultos, efectivamente esa condición va a ser vivida de manera mucho menos, y acá estoy usando de manera redundante la palabra traumático, ¿eh? O dolorosa.
¿Qué otros personajes nosotros vemos? González Iñárritu se plantea también que el desarrollo, o sea, no lo plantea de manera teórica, por supuesto, pero hay enormes metáforas ahí en el sentido del otro complemento que es la función materna, ¿no? En donde la señora la senegalesa hace cosas amorales y delictivas como robarle a Usal el dinero, pero nunca deja de proteger a su niño, ¿no? En ese sentido es una generatividad muy restringida porque ella no es capaz de pensar en la vulnerabilidad en que deja a los niños de Utsal, sabiendo que se va a morir y sabiendo que los deja pobres, o sea que en ese sentido podría decirse como cierta generatividad muy restringida a los propios, ¿no? Pero esa señora garantiza, de alguna forma, o por lo menos lo que se ve en esa película, no se la puede desarrollar todo el tiempo, pero en el cuidado del bebé lo protege. Y en ese sentido es que los niños tienen esa vulnerabilidad en donde los adultos somos quienes de alguna forma tenemos que parar el daño y generar estas atmósferas cobijantes para que se dé el desarrollo de la persona de la manera más íntegra y sana posible. ¿Mm? Dice Marines Largo. Mis padres me educaron dándome responsabilidades y libertad. Sí, el concepto de libertad y responsabilidad son básicos. Y el de amor y confiar. Dice, la confianza, que confiara en mis decisiones. Lo que me ayudó a superar pérdidas en mi adolescencia como una enfermedad que me aquejó, como también la muerte de mi padre. Bueno, esto es lo que decía, que en realidad, ¿qué es lo que trata de hacer el personaje de Javier Bardem de Upsal? Es de compensar lo que él más le dolió, que es la ausencia absoluta del padre. ¿Eh? ¿Por qué? Porque eso está todo el tiempo fantaseado como un fantasma, ¿no? Es decir, nada, estaba embarazada, ya se fue. ¿Eh? La mamá está embarazada, ya se fue y después murió y entonces guardan y lo último que comparten es la foto del abuelo, ¿no? Y que nosotros después al final de la película nos enteramos que efectivamente gran parte de lo que gira es el nombre de esto de la función que tienen los padres, ¿no? Y estoy hablando de los padres en masculino y las madres, ¿no? En femenino, ¿no? No estoy diciendo padres como un genérico, ¿no? En donde efectivamente la necesidad del cuidado y el cobijo en los primeros meses de vida, en los primeros años está habitualmente vinculada a la función materna, función que se adjetiva como materna porque habitualmente los componen las madres, ¿no? Pero sí tenemos que reconocer que hay muchas madres que por sus desequilibrios anímicos, psíquicos o diferentes padecimientos, o también por ausencia, esa función la cumplirá otra persona, que es cumplir las funciones que habitualmente cumplen las madres de los cachorros, ¿no? El concepto de culpa en el niño es otra cuestión que menciona la Bibi, eh, que es muy importante, porque es una de las vicisitudes que se vive en la niñez, ¿no? Es decir, hay veces que en la niñez también estamos amenazados en desarrollar la desconfianza o la culpa y la vergüenza. ¿M? Frente a la iniciativa nos puede atacar contrariamente la culpa. Frente al orgullo, el contrario puede ser la vergüenza, ¿no? O la duda frente a la confianza. Entonces el concepto de culpa, estoy leyendo literalmente lo que dice la Bibi Gastaldi, el concepto de culpa en el niño sería parte de no poder diferenciarse de la persona que lo debería proteger. Déjame que piense bien la respuesta, Vivi. No solo es diferenciarse. Bueno, cálmate. No solo es diferenciarse, que me parece que ese es un ejercicio más básico, sino el procesar la idea que muchas veces tienen los niños es que el enojo, o lo que es peor, la ira de los padres, ha sido gestada y es producida por su propio comportamiento. Y la verdad que los chicos suelen hacer cosas de chicos, romper una vajilla, eh,
seguir caminando y despistarse, no hacer las cosas al tiempo de los adultos sino al de los niños, olvidarse de algunas tareas, pelearse entre ellos. Bueno, hay infinidades de cosas que requieren la educación de los padres, ¿m? O de las personas que hagan su función, que cumplan su función. Ahora, ¿cómo desempeñamos esas funciones hacia el desarrollo de un trauma o al desarrollo de un comportamiento ético y de una perspectiva que los deje del lado de la salud? ¿M? En esa dirección, les decía antes, hay mm, como varias posibilidades, pero rumbos, esos rumbos van a marcar el desarrollo en la adultez. ¿Qué quiere decir? Si yo genero culpa o genero vergüenza frente a la sexualidad, frente a los momentos de intimidad, hacer caca de los chicos, si genero desvalorización respecto de sus productos, es decir, que no son valiosos, si desarrollo una severidad exagerada respecto del cumplimiento o incumplimiento de las normas, que se apoyar la cabeza, que se agarrar los cubiertos y les doy un chirlo o los humillo, bueno, eso seguramente contribuye al trauma. Ahora bien, puede alguien estar haciendo eso, pero a la vez puede alguien estar promoviendo que ese comportamiento de adulto es injusto, que ese comportamiento es dañino y hay una escena desgarradora, que es cuando Marmam, no sé el nombre, un nombre muy raro, el de la esposa de Uxal, Marasma o no me acuerdo, eh, lo voy a googlear así se los digo bien, eh, eh, en esa dirección eh, hay un momento, ¿no? En donde la mamá lo tiene como prisionero y eso también hay que decirlo, ¿eh? Em, Cuando digo esto es que hay veces que los padres toman como prisioneros a los hijos y eso no es ningún ejercicio de libertad, eso no es ni más ni menos un aprisionamiento de las condiciones. Les decía que hay en esto de el hombre entre la vida y la muerte, Marambra es el nombre la actriz es genial, es Maricela Álvarez. Em, Les decía, hay un punto eh, eh, en donde se ve que se quiere quedar con Mateo, le tira el anillo al final y es una lucha por Mateo, él porque tiene que llevárselo a un lugar más protegido, sobre todo porque en esos momentos en donde ella está bajo el efecto de la droga, el alcohol o la depresión o lo que sea, ¿eh? Es un momento en donde exponer a un chico de manera irresponsable frente a la locura de un adulto es generar un trauma. Y hay en esa misma escena, González Iñárritu no solamente muestra a los hermanitos separados, sino que muestra a Ana que está en un pasillo llorando, solita, sufriendo la escena esa de violencia que no la ve, pero la escucha, ¿no? Entonces, hay varias de las comportamientos de la mamá al inicio uno no sabe, ¿no? Ella está bailando y le tira el alcohol a un sujeto con el que ha hecho el amor que después nos enteramos que es el hermano, ¿m? De su marido, ¿no? Y la otra también es esto que les decía del personaje de la chiquita Lily, creo que se llama, que es el personaje coreano, en donde el adulto no es capaz de defenderlo, pero porque no tiene las condiciones, ¿no? Y muere ella y su bebé asfixiados por el gas, ¿no? O por el monóxido de carbono. Eh, Hay una cuestión, les decía, en donde otra de las cuestiones que favorece la resiliencia es el uso del lenguaje para mediar el humor, para
me dio la reflexión, por eso les decía que en esta pareja el lenguaje prácticamente no está, en la interacción donde él más habla es con los niños, ¿no? Pero en el resto las palabras son irrelevantes, ¿no? Eh, Hay una estructura muy ordenada, porque si además le poníamos la irrelevancia a la palabra hubiera sido muy difícil, pero sí me parece interesante en donde no es que no se le entiende, ¿eh? Eh, no es que no se puede ver y escuchar la película, sino que ahí tiene un sentido en Beautiful para sostener la dificultad de estar con los otros de el personaje principal que es Uxbal, ¿no? Entonces, es muy loco porque fíjense que el personaje de Javier Bardem sí puede hablar con los muertos, con los que están más allá, pero en realidad todo el resto de la película se ve que es una mediación entre él y las víctimas vivas, ¿no? Las víctimas vivas del tráfico de personas, las víctimas vivas de la pobreza, las víctimas vivas de la violencia policial y de la violencia humana. Y básicamente lo que se juega es como la visión de desecho de la gente. Por eso es que es una película tan, tan, tan desgarrada. Hay quienes dicen que es melodramática, que está exagerado. Yo no sé si es tan así. Eh, Me parece que hay toda una lectura de la Europa decadente, ¿no? En donde muchos de los refugiados están en condiciones infrahumanas, pero otros que están en la clandestinidad, lo único que tienen del Estado es la sanción. ¿M? Y no estoy justificando que muchos eh, estén en la droga, etcétera, lo cual son actos delictivos, pero ahí se ve muy bien cómo se ven en otras, ¿no? Cuando cruzan en las pateras del Mediterráneo hacia eh, el Peñón de Gibraltar o a Cádiz, ¿no? En donde hay subcondiciones humanas. Y ahí no hay ninguna posibilidad, o son muy básicas las posibilidades del desarrollo de la resiliencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad no contribuye, y eso hay que decirlo, no contribuye al desarrollo del bienestar psicológico, ¿no? En muchos casos, y eso es lo que les decía, en esto de no autocompadecernos, que las condiciones que nosotros vivimos son extraordinariamente buenas. Y cuando digo extraordinariamente buenas es extraordinarias, porque lo ordinario es lo que vemos, ¿no? Eh, lo ordinario es lo que uno ve en la película, ¿no? Pero sí está claro que en esta construcción del héroe trágico que es Uxbal, es un héroe de los sin techo, de los sin trabajo, de los sin salud, eh, el cáncer de él también demuestra la lucha contra lo que no se puede, ¿no? En Marambra, por ejemplo, es otro lugar, o sea, no tiene ni la custodia de los hijos, ¿eh? Y en ese sentido también hay ya un sufrimiento que nos lleva al padecimiento, ¿no? Porque ¿qué culpa tiene ella, por decirlo de esa manera, de un trastorno bipolar, ¿no? Entonces también muestra las características que tiene el infierno del padecimiento psicológico, ¿no? En ese sentido, sí hay otro personaje, no sé si se acuerdan del hermano, en donde, ¿qué hay? Bueno, un tipo inescrupuloso, eh, un tipo que vive la noche, que no tiene problemas en serle infiel al hermano, ¿no? En donde está absolutamente negociando con la mafia, ¿eh? Y por otro lado, la pareja de coreanos, la pareja de coreanos, la pareja gay, en donde es, nada, la explotación capitalista por la explotación, ¿no? En donde no hay ningún tipo de compasión respecto a sus propios congéneres, si bien es un tipo que emocionalmente es muy dependiente del amante, es un fulano que
tiene algo de compasivo. Y la otra, ¿no? La esposa que queda con su bebé, eh, nada, lo deportan al marido y bueno, y deja un atisbo de ambivalencia entre poder cuidar a los propios y descuidar a los ajenos, ¿no? A mí el personaje que me parece hermoso, que es un personaje iluminado, es el de la Bea. ¿M? Eh, Alguien que también comparte esos poderes eh, extrasensoriales, ¿no? Pero que sí todo el tiempo habla de la importancia de la reconciliación y el perdón, ¿no? La reconciliación con los chinos, que entienda que es esto el mensaje del más allá y que finalmente en esa paz, en ese sosiego, en esa función materna que él recoge, porque siempre que es hacerle esto, tomarle de la mano, escucharlo, ponerse siempre a la altura de él, ¿no? No sé, hacerle un estudio medio esotérico del cáncer, no importa el qué, ¿no? Pero es Beatriz la representante de lo que todos quisiéramos tener en los momentos traumáticos. ¿M? Algo que reproduzca, y no la palabra no es reproduzca, sino que reedite algo de esa confianza básica que nos legó y nos generó un personaje más amoroso o una persona más cuidadosa que ojalá hubiéramos tenido la posibilidad de tenerla. ¿Por qué? Porque nosotros, y lo digo acá desde la población del CEPRAM o desde la población de cierta cantidad de personas que viven el bienestar, vivimos como dado o como, no sé si siempre como dado, o muchas veces como esperado, anhelado, deseado, otras veces exigido, el amor y el cuidado que pueden dar los adultos. Y en Beautiful, como en otras escenas, se ve claramente que eso no es siempre una posibilidad, ¿m? Que eso es una gracia, que eso es una bendición, ¿no? Eh, González Iñárritu siempre hace ese jueguito que yo les decía en alguna película en Todo sobre mi madre. em, lo que hace Pedro Almodóvar es bajar la ventanilla y decir ya no hablemos más de la Sagrada Familia. Bueno, González Iñárritu además que le debe gustar mucho el edificio de la Sagrada Familia, la catedral esta, bueno, que no es catedral, es una iglesia de Barcelona, la de Gaudí, siempre la muestra a lo lejos, ¿no? Y muestra de Barcelona lo pobre, lo mugriento, la persecución policial, la locura de la violencia intradoméstica y extradoméstica. Entonces también dice, esto de la Sagrada Familia no existe más, esta bendición, ¿no? O no existe para todos. ¿M? Para este grupo de marginales, de absolutamente víctimas de los sistemas actuales, ¿no? Porque son refugiados, son pobres, son inmigrantes maltratados y además hacia adentro los que se consideran como la lacra de la sociedad, los enfermos mentales, etcétera, los seres extraordinariamente desfavorecidos, ¿no? Esas personas y muchas otras también que no tienen estas características tan marginales están fuera de la bendición de lo sagrado, de lo hermoso, de lo valioso que es contar con una familia o con personas que nos amen y nos cuidan, ¿no? Eh, y eso es lo que él, y ahora estoy hablando de González Iñárritu y de Alejandro, lo que él hace mucho hincapié y énfasis, mucho, 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 en mirar la vulnerabilidad de los niños. Dice Nidia Bordino, eh, bueno, vamos con la Bibi Gastal, le dice, eso me parece que es la culpa o la me parece que la culpa denigra y es lo que disgrega hacia adentro, ¿no? Al niño me parece, no sé si lo entendí bien, Vivi. Me parece, dice Nidia Bordino, que él crea ilusiones en los chicos al darle de comer en la fantasía
lo que los chicos desearían. Sí, juega, juega, estoy totalmente de acuerdo con vos, Nidia. ¿Qué hace él? Juega, o sea, esta es la... otra vez escuchaba a la expresión de una adolescente que están con muchos padecimientos económicos, eh, están con un padre que tiene dinero pero el muy farsante no pasa ni un peso, y entonces la expresión de una de las nenas, de los adolescentes, le decía, el arroz es digno, mamá, como diciendo, comemos todos los días arroz, pero eso nos dignifica, ¿no? En ese sentido, acuerdo con lo que dice Nidia, hay algo de la magia que uno puede hacer como adulto, que es procesar esa carencia, ayudar a procesar esa dificultad o esa pobreza como algo que tiene esas características de pobreza, pero que no nos reste dignidad. ¿M? Eh, en nuestro país creo que hay muchos alejados de la Sagrada Familia, muchísimos, pero diría que en el mundo, Nidia, ¿no? A mí me encanta que esta película de González Iñárritu tenga las características del México descarnado, ¿no? Del México de su origen, porque el DF, para los que hemos viajado a México, conocen, es fascinante, es bonito México, qué lindas las artesanías, todo, pero hay una parte absolutamente destructiva de las vidas de las personas, ¿no? El ritmo, la violencia, hay muchas cosas horribles en la sociedad, pero no en México solo, en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en la Europa para los no europeos, en la Europa para los pobres, en la Argentina también, lo que les decía esta mañana. Es una cosa del COVID-19, 17, 13, no me acuerdo cómo se llama, 19, eh, en nuestras casas, rodeado de cierto bienestar, con las casas que tienen un patio, por ejemplo, una medianera, con la posibilidad de trabajar a distancia, no vernos compelidos a salir a trabajar más allá de cualquier riesgo. Y eso es la adversidad en la intemperie. Si uno pudiera eh, hacer una diferencia en términos de las posibilidades del desarrollo de la resiliencia, es esta adversidad frente a la intemperie o una adversidad protegido o protegida siempre de algo. Y fíjense, una diferencia grande con Almodóvar, ¿no? Almodóvar ha sido un tipo súper amado por su madre, por las vecinas, eh, un entorno súper amado. Y siempre en las películas alguien está protegido. Me acordaba en Dolor y Gloria, el papel que tiene Penélope Cruz con el niñito ese, siempre está protegiéndolo en la cueva, cuando se quedan sin casa, aún de grande, cuando la madre medio que lo juzga por la elección sexual. En todo sobre mi madre, ¿no? El chiquito que nace con SIDA también. Entonces esto es lo que les digo de las miradas más o menos crudas, las miradas más o menos severas sobre la imposibilidad o la posibilidad de salir adelante frente a las adversidades. ¿M? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Voy a leer lo de la Bibi. Dice, escuchándote me parece posible decir que en este director, que en la vida de desesperanza del mundo en el que muestra existe una remotísima posibilidad de luz. Sí, definitivamente. Es muy desafiante González Iñárritu. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el devenir que van a tener estos chicos. Quizá salgan pésimos, ¿no? Con muchos traumas, muy dolidos, delincuentes, vas a saber. Pero él pone como una creencia, a mí me parece re curioso, ¿no? Eh, de la redención aún en la muerte. Porque la reconciliación y la reparación, Bea le dice, nosotros sabemos que la muerte no es en final, que solamente es un tránsito, ¿no? En este sentido, se ancla mucho más a las creencias de la vida después de la muerte, en donde su reencuentro con un padre absolutamente silencioso, que le dice con esa colita pareces una zorra, en el medio de ese desierto nevado, él lo que les decía al inicio se puede reconciliar, fumarse un pucho con el padre y sonreír. Fíjense que
las únicas escenas donde sonríe. Por eso yo digo que cuando uno tiene unos espacios de risa, de alegría, de humor, y uno está viviendo una pequeña bendición, ¿no? Eh, entonces el único momento en que el personaje se ríe es al final de su vida. Y las últimas palabras que escucha es papá de parte de la hija. ¿Eh? Porque la hija está al lado, también tiene esa bendición de morirse con la hija al lado. Y después hacia arriba se encuentra con el padre. Y que esto es lo que les decía, es como la gran asignatura pendiente de muchas vertientes de la psicología y de muchas vertientes de las disciplinas vinculadas a la salud mental. En cambio, la literatura, el cine, pone de manifiesto, así como Almodóvar es todo sobre mi madre y es del mundo femenino, González Iñárritu es sobre la dureza del mundo masculino, ¿no? Y también la importancia que le da al padre, ¿no? Si ustedes siguen a González Iñárritu, lo van a ver en la crueldad en los varones de Amores Perros, en la dureza de las relaciones fraternas, en lo estúpido que era el esposo de la modelo, ni les cuento en la inutilidad de los padres de Babel, y cuando nosotros veíamos en 21 gramos, que algunas escenas que me acuerdo y otras que no me acuerdo, ¿eh? En Sam Penn se ve que es un hombre que está bastante torturado. Bueno, el mundo masculino es un mundo muchas veces desamorado, otras tantas veces inclemente, ¿no? Casi que les diría que hasta dañino, ¿no? Y la posibilidad de aún en ese mundo desarrollar, en ese mundo perro, en ese mundo tan severo, desarrollar algo de compasión, algo de amorosidad. Y no es un discurso de género, ¿no? No es que los varones son así o las mujeres son asá, o la constitución de ese déficit en función de la asignación social al género masculino o al género femenino. Se ve que la desgracia se reparte duramente, muy duramente. ¿Eh? La curiosidad es maravillosa en el descubrimiento de las cosas y de nuevos caminos. Sí, estoy de acuerdo con Nelly. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Eh? Eh, esto es más o menos lo que tenía para compartir con ustedes sobre eh, Beautiful, que está escrita como está buena porque está escrita con absoluta ironía, ¿no? Ustedes saben que la palabra beautiful en inglés quiere decir hermosa, cosa que no lo dijimos, ¿no? Por ahí alguien lo sabe. ¿eh? Eh, Quiere decir hermoso, pero acá está puesto eh, en una dirección muy bonita porque es beautiful, como no está lleno de belleza, que es la traducción literal. Es casi imposible encontrar la belleza, por eso la ironía es directa, ¿no? Es como una mención de lo que no está, porque fíjense que si hay algo que se esmera González Iñárritu es en no buscar ninguna escena bella, ¿eh? Ni en las hormigas, alguna panorámica de Barcelona, ¿eh? Pero todo lo afea, todo pone la cámara, la perspectiva, en donde uno ve lo menos beautiful posible. ¿Mm? Bueno, queridas alumnas, en julio vamos a mantener el Buenas noches Cepram, vamos a mantener el cine y diván, vamos a seguir con hablando de Roma, ¿eh? En esta oportunidad no se pierdan de una psicóloga brillante, psicóloga comunitaria, que ha trabajado mucho, mucho, mucho por la causa de los derechos humanos. Ella es Silvia Plaza, no se la pierdan. Va a haber unos cursos de un mes con Raquel y Marcela, una cosa entre madre e hija. Eh, y después, por supuesto, vamos a volver con otros cursos en agosto. Y así lo vamos a seguir remando, remando, remando lo mejor que podamos, de la manera más beautifulmente posible, porque bueno, de eso se trata la vida, ¿no? De eh, muchas veces no tirar los brazos, aunque sí descansar, por eso nos vamos a tomar unos días de descanso.
para tener energía y fuerzas para seguir esta segunda parte del año que no parece que vaya a ser sencilla, pero bueno, si todo fuera sencillo no tenemos la posibilidad de hacer el contraste, ¿no? Cómo él se le escribe a su hija cuando la ayuda a hacer su tarea. Sí, 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 tal cual, ¿no? Esa es una de las características de cumple la función lo mejor posible. No, nos estamos despidiendo ya, ¿eh? Así que bueno, que tengan buenas vacaciones, los vamos a seguir acompañando de otra manera y en agosto volveremos. Y muchísimas gracias por las donaciones, por la cuota solidaria, por compartir esto con otros, ¿m? Y que esos a su vez ayuden a sostener el CEPRAM. ¿M? Besos, 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 besos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y que tengan un buen receso. Igual nos vamos a ir viendo a la noche, ¿eh? Está en un momento de acercamiento, al ayudarle con los deberes. Sí, tal cual. Ah, casi al principio cuando dice beautiful. Sí, en ese momento aparece la palabra beautiful. ¿Eh? Eh, Vamos muchachas, ¿eh? Las quiero mucho y muchas gracias por todo. Gracias eh, por la energía puesta en nuestro bien común. Sí, me encanta hacerlo. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Mañana voy a cumplir 53 años. Qué manera de tener años. Bueno, les mando un beso, y que lo pasen muy, muy bien. ¿Mm? Gracias Nidia, Vivi, Nora, todas. La verdad que es re lindo, ¿eh? Silvita, contar con el apoyo de ustedes. Les mando un beso enorme. Enorme, enorme, enorme. Adiós.